Canelo Álvarez es expulsado de un restaurante. Lo que sucedió después asustó a todos. Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. Era una tarde cálida en Guadalajara, el cielo pintado de naranjas y rosados mientras el sol se ocultaba lentamente tras los edificios del centro. Saúl Canelo Álvarez caminaba tranquilamente con su esposa y sus 2 hijas pequeñas por una avenida elegante, buscando un momento de desconexión familiar lejos de los reflectores. Vestía con sencillez, camiseta blanca, jeans y una gorra discreta. Querían cenar en un nuevo restaurante de cocina internacional, recomendado por amigos. Al llegar, el valet tomó su automóvil con naturalidad. En la recepción, una joven lo saludó con una sonrisa que se congeló en cuanto sus ojos miraron hacia el interior del local. Algo en su actitud cambió. La cordialidad inicial se transformó en una extraña tensión. Una anfitriona los condujo hacia una mesa al fondo, pero antes de sentarse, un hombre alto, de traje gris y semblante frío, se acercó con rapidez. Era el gerente del restaurante. Con tono cortés, pero firme, les informó que sin reservación no podían atenderlos. Canelo señaló que el local no estaba lleno y que solo querían disfrutar una cena tranquila. El gerente negó con la cabeza, ocultando mal su incomodidad. Es una política de la casa, repitió como si fuera una excusa aprendida de memoria. La esposa de Canelo notó cómo los clientes en las mesas comenzaban a observarlos con curiosidad, algunos con desdén, otros con sorpresa. La tensión aumentaba. El ambiente que debía ser acogedor, se había vuelto hostil. Canelo mantuvo la calma y pidió hablar con el encargado superior. El gerente reafirmó que él era la máxima autoridad del lugar en ese momento y que debían retirarse. Con una seña, llamó a 2 empleados de seguridad, que se acercaron discretamente. Las niñas, confundidas, se aferraron a su madre. El silencio se apoderó del restaurante mientras todos observaban la escena como si fuera parte de un espectáculo. Canelo miró a su familia, apretó los labios, y asintió con la cabeza. No era la primera vez que sentía el peso del prejuicio, pero esta vez era diferente, lo estaban viviendo sus hijas. Salieron por la puerta sin protestar, pero algo dentro de él había cambiado. Ya en la calle, con las luces del restaurante brillando a sus espaldas, Canelo abrazó a sus hijas. Miró a su esposa y le dijo en voz baja, «Esto no termina aquí». No buscaba venganza, sino justicia. No era por él, era por todas las personas que no tienen voz, por aquellos que enfrentan ese tipo de desprecio todos los días sin tener a quien acudir. Lo que el gerente no sabía era que ese restaurante formaba parte de una cadena internacional de lujo, y que Canelo, hacía meses, había comprado acciones de esa misma cadena como inversión. El hombre al que habían echado sin remordimientos era, en parte, dueño del lugar. Y lo que vendría después, sacudiría no solo a ese restaurante, sino al país entero. A la mañana siguiente, un video grabado por una clienta del restaurante comenzó a circular en redes sociales. En él, se veía claramente a Canelo siendo expulsado junto a su familia. El título era directo: «Echan a Canelo Álvarez por no tener reserva». En pocas horas, se volvió viral. Algunos usuarios expresaban indignación, otros justificaban la actitud del restaurante alegando protocolos. La polémica creció, pero Canelo no hizo ninguna declaración pública. Mientras tanto, leía los comentarios con atención. Lo que más le dolía no era lo que decían de él, sino pensar que sus hijas habían sido testigos de ese desprecio. «Papá, ¿nos echaron porque no somos importantes?», preguntó su hija mayor. Esa pregunta quedó grabada en su corazón como una cicatriz. Con calma, le respondió: «Nos echaron porque hay gente que no sabe ver el valor de las personas más allá de las apariencias». En su hogar, intentaba transmitirle seguridad, pero por dentro hervía la necesidad de actuar. Esa noche, la familia cenó junta en casa. El ambiente era cálido, pero el silencio hablaba más que las palabras. En paralelo, la cadena internacional del restaurante recibió el video. La directora ejecutiva, al verlo, quedó impactada. Investigando,
descubrió que uno de sus principales accionistas en Latinoamérica era precisamente Saúl Canelo Álvarez. Inmediatamente redactó un correo urgente pidiendo disculpas y solicitando una reunión con él. El asunto ya no era un error de atención, era una crisis corporativa. Canelo recibió el correo esa misma noche. No respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para pensar. No quería un simple comunicado ni una disculpa pública. Lo que había ocurrido era una oportunidad para algo mucho más profundo. La injusticia que él vivió era un reflejo de lo que muchas otras personas sufrían a diario. Así que redactó sus condiciones. Quería formar parte de una transformación real en la empresa. Propondría una alianza para crear conciencia, respeto y protocolos de inclusión en todas las unidades de la cadena. Ya no se trataba de un caso personal, sino de una lucha por la dignidad colectiva. El encuentro virtual se realizó 2 días después. La directora ejecutiva, con expresión sincera, se disculpó y escuchó con atención la propuesta de Canelo. Al finalizar la reunión, se concretó un acuerdo histórico. Se lanzaría una campaña internacional con el lema "El respeto no se reserva", acompañada por capacitaciones a todo el personal, auditorías y espacios de denuncia. Canelo no quería castigos, sino conciencia. Y esa decisión sería el primer paso de una revolución silenciosa que empezaría en los restaurantes, pero llegaría mucho más lejos. En los días siguientes, la noticia del acuerdo entre Canelo y la cadena de restaurantes acaparó titulares. El público, dividido al principio, comenzó a reconocer la profundidad de su mensaje. Canelo grabó un video desde su hogar. Esto no es por mí. Es por todas las personas que son ignoradas, humilladas o descartadas por su apariencia o su origen. Todos merecemos respeto. Su voz, firme y pausada, conmovió a millones. El hashtag #El respeto no se reserva se volvió tendencia. Miles compartieron sus propias experiencias de discriminación. El movimiento ya no tenía un solo rostro. Era un eco colectivo que no podía ser silenciado. Pero no todos estaban contentos. Algunos empresarios empezaron a criticar el proyecto, alegando que manchaba la reputación del sector. Artículos en revistas de negocios cuestionaban si Canelo estaba usando su fama para imponer su visión. Él no respondió. Sabía que toda transformación despierta resistencias. En vez de polemizar, presentó una nueva iniciativa, la creación de un sello oficial llamado Sello Digno, que sería otorgado únicamente a los establecimientos que aprobaran auditorías éticas y capacitaciones inclusivas. Era una manera de premiar las buenas prácticas y visibilizar a quienes querían cambiar de verdad. La campaña tuvo un rostro especial. Estefanía, una joven camarera que había sido marginada en otro restaurante por su color de piel. Ella fue la primera en recibir formación como auditora de la fundación. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia. En entrevistas, su voz temblaba al principio, pero luego se volvía fuerte. Durante años me enseñaron a sonreír aunque me humillaran. Hoy sé que merezco más. Canelo la escuchaba con admiración. Sentía que algo profundo estaba despertando en la sociedad. Ya no era solo él hablando, sino muchas voces que antes habían sido silenciadas. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío aún no había llegado. El siguiente paso sería enfrentar las estructuras internas que normalizaban la discriminación. No bastaba con entrenamientos. Había que transformar mentalidades. Canelo se preparaba para lo que venía. Como en el ring, sabía que las primeras rondas eran solo el inicio de una gran pelea. Y esta, aunque no se peleaba con puños, necesitaba más coraje que cualquier combate. Una tarde, mientras veía a sus hijas correr por el jardín, Canelo comprendió que lo que estaban construyendo ya no era una reacción a un mal rato, sino una plataforma de transformación. Decidió fundar oficialmente la Fundación Digno, con el objetivo de promover el respeto, la igualdad y la inclusión en sectores de atención al público. Quería que ningún niño más tuviera que preguntarse si no era suficientemente importante. Su esposa se unió al proyecto con pasión. Entre ambos delinearon las bases de una organización que no sería solo suya, sino de todos los que habían sido ignorados. El primer proyecto fue lanzado en menos de un mes. Capacitaciones gratuitas para empleados de restaurantes, hoteles y comercios. Además,
La fundación habilitó una plataforma digital donde cualquier persona podía denunciar de forma anónima casos de discriminación. Los testimonios comenzaron a llegar de inmediato. Canelo los leía por las noches, con el corazón apretado. Algunas historias le sacaban lágrimas. En otras, encontraba fuerza. No se trataba solo de atender casos, sino de sembrar una nueva cultura. El impacto fue tan grande que otras cadenas internacionales comenzaron a contactar a la fundación para sumarse. Incluso empresas fuera del sector gastronómico mostraron interés. Lo que comenzó como una respuesta a una humillación personal, se estaba convirtiendo en un movimiento social. Canelo no buscaba protagonismo. Por eso, en cada rueda de prensa, repetía lo mismo: esto no se trata de mí. Se trata de nosotros. Y lo decía con el tono humilde de quien sabe que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la convicción. Pero como todo cambio real, no tardaron en surgir ataques. Algunos medios decían que la fundación era una estrategia de marketing. Otros lo acusaban de hacerse la víctima. Canelo, acostumbrado a la crítica, no se desvió del camino. Sabía que cuando se toca una herida colectiva, siempre habrá quienes prefieran negarla. Pero también sabía que estaba sembrando algo que crecería más allá de él. Y eso le bastaba para seguir adelante. El eco de la Fundación Digno comenzaba a resonar más allá de las fronteras de Guadalajara. Cientos de mensajes llegaban cada día de diferentes partes del país. Oaxaca, Monterrey, Veracruz, incluso de comunidades mexicanas en Estados Unidos. Todos tenían algo en común. Personas que durante años habían soportado humillaciones en silencio ahora se atrevían a hablar. Algunos testimonios llegaban en forma de cartas escritas a mano, otros por mensajes de voz llenos de emoción contenida. Canelo leía y escuchaba cada uno con respeto. Ya no eran solo casos aislados, sino un mosaico nacional de dignidad herida que empezaba a recomponerse palabra por palabra. Y eso lo conmovía profundamente. Una de esas voces fue la de don Matías, un hombre mayor, trabajador de mantenimiento en un hotel 5 estrellas de Puebla. Había sido despedido tras negarse a esperar fuera de la vista de los huéspedes, por tener la piel morena y vestir ropa humilde. Su historia fue compartida en un video publicado por la Fundación. En menos de 24 horas, acumuló millones de vistas. El rostro cansado pero sereno de don Matías se convirtió en símbolo de una verdad largamente ignorada. El problema no era una excepción, era un patrón. Canelo decidió viajar personalmente a Puebla para conocerlo. Cuando se dieron la mano, ambos intercambiaron una mirada silenciosa, como si se reconocieran en la misma batalla invisible. La presencia de Canelo en Puebla generó un revuelo mediático. Periodistas, influencers y activistas se agolparon a las puertas del hotel que había despedido a don Matías. Bajo presión pública, la administración intentó disculparse, pero ya era tarde. La fundación, en alianza con un grupo de abogados voluntarios, presentó una denuncia formal por despido discriminatorio, basándose en las nuevas reformas legales de protección laboral. Era la primera vez que la fundación daba un paso en el terreno judicial. No es revancha, declaró Canelo ante las cámaras. Es justicia. Las voces que antes se callaban ahora tienen eco. Y no vamos a dejarlas solas. Ese mensaje, directo y sereno, fue compartido por miles. El silencio había terminado. Pero no todos celebraban. Algunos empresarios comenzaron a acusar a la fundación de cazar brujas y generar un clima hostil para los negocios. Uno de ellos, un inversionista conocido por su cercanía con figuras políticas, pidió públicamente que Canelo dejara de politizar la hospitalidad. Era una señal clara de que el movimiento estaba tocando intereses profundos. Esa noche, Canelo se quedó en vela, leyendo una carta de una niña que le contaba cómo su madre, empleada de limpieza en un restaurante, volvía cada día llorando por el maltrato. Esa carta, escrita con crayones, lo hizo cerrar los ojos con fuerza. No había duda. Aunque la tormenta arrecia, el camino era el correcto. Y Canelo estaba más decidido que nunca a seguir caminándolo. El éxito de la Fundación Digno crecía a un ritmo vertiginoso. Las alianzas internacionales se multiplicaban, las universidades pedían colaborar, y varias figuras públicas empezaban a apoyar la causa abiertamente.
Pero con la expansión llegó el peso de una responsabilidad inesperada. Canelo, acostumbrado al control milimétrico de sus combates, ahora se veía superado por una red de personas, decisiones y demandas que no paraban de crecer. Cada testimonio que recibía era una nueva herida abierta. Cada injusticia denunciada, un eco que lo golpeaba desde dentro. En el silencio de su oficina, comenzaba a preguntarse si realmente estaba preparado para liderar algo tan complejo. No bastaba con ser fuerte. Ahora se necesitaba paciencia, estrategia y corazón. Su esposa notó el cambio. Lo encontraba a menudo sentado a solas, con la mirada perdida entre documentos y agendas. «Te estás olvidando de ti mismo», le dijo una noche mientras compartían una cena tardía en casa. Él intentó sonreír, pero su rostro ya no ocultaba el cansancio. «No puedo parar ahora», murmuró. «Cada historia me recuerda lo que vivimos, lo que ellas vieron». Se refería a sus hijas, claro, quienes seguían preguntando por qué aquel gerente los había tratado así. Para él, esto ya no era una fundación, era una promesa. Pero también comenzaba a entender que luchar por todos no significaba cargar con todos. Y esa diferencia era dolorosamente difícil de aceptar para alguien que siempre había peleado hasta el final. Como si el destino lo presintiera, una crisis interna golpeó la fundación. Una de las coordinadoras regionales en el norte del país fue acusada de manipular testimonios para generar más repercusión mediática. La noticia cayó como un balde de agua fría. Canelo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Cómo confiar cuando lo que se construía con tanto esfuerzo podía ser manchado por la ambición de alguien? Convocó a una reunión urgente con todo el equipo directivo. La transparencia no es opcional. Si traicionamos la verdad, perdemos todo, dijo con firmeza. Tomaron la difícil decisión de suspender a la coordinadora y abrir una investigación interna. Fue una jornada amarga, pero necesaria. Las causas justas también exigen sacrificios duros. Esa misma noche, mientras caminaba por el jardín en silencio, Canelo recordó sus primeros entrenamientos, cuando era apenas un adolescente lleno de rabia. Su entrenador de entonces le había dicho: «El golpe más duro no es el que recibes. Es el que te hace dudar de ti mismo». Por primera vez en mucho tiempo, comprendió el verdadero sentido de esas palabras. No podía permitir que el miedo o la decepción lo paralizaran. Sabía que la fundación debía crecer más allá de su figura. Que era momento de delegar, confiar y fortalecer la estructura. Porque la verdadera transformación no se sostenía en un solo nombre, sino en la voluntad colectiva de quienes creen que el respeto no es un lujo, sino un derecho. La tormenta pasaría, pero lo cambiaría todo. La mañana comenzó con una llamada urgente del equipo legal de la Fundación Digno. Una denuncia anónima, supuestamente respaldada por documentos, acusaba a la organización de usar testimonios falsos para obtener fondos de manera fraudulenta. Aunque internamente sabían que las historias eran reales y que los procesos eran transparentes, el escándalo se propagó como incendio en campo seco. Portales de noticias, redes sociales y programas de opinión repitieron la acusación como verdad indiscutible. «El héroe que luchaba por el respeto es solo un oportunista más», tituló una revista con una foto de Canelo en blanco y negro. Aquello no era solo una mancha. Era un golpe directo a la credibilidad de todo lo que había construido. Canelo permaneció en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque necesitaba entender cómo se había llegado a ese punto. Durante días evitó entrevistas, reuniones y eventos. Se recluyó en su casa, rodeado de papeles, grabaciones, informes. Las redes sociales se convirtieron en un campo minado de insultos y burlas. «¿Dónde está ahora el defensor de los humildes?», escribían algunos con ironía cruel. El dolor no venía de la duda pública, sino de la desilusión que lo abrazaba por dentro. ¿Había confiado en las personas equivocadas? ¿Había creído que el sistema realmente quería cambiar? El silencio de sus aliados más cercanos solo aumentaba la sensación de vacío. Por primera vez, Canelo pensó en abandonar el proyecto. Una noche, mientras revisaba una caja con cartas enviadas por beneficiarios de la fundación, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una hoja doblada con letra infantil decía:
Gracias por hacer que mi mamá se sienta importante. Ahora llega feliz del trabajo. Junto a la carta, un dibujo. Una mujer sonriente y una niña de la mano, con corazones alrededor. Fue imposible contener las lágrimas. En ese instante entendió que el escándalo mediático, las mentiras, el odio disfrazado de opinión, todo eso era solo ruido. La verdad no se encontraba en los titulares, sino en la transformación real de las personas. Canelo limpió sus ojos, respiró hondo y encendió su celular. Llamó a su equipo con una sola frase: vamos a responder, pero con hechos. La rueda de prensa se realizó 2 días después. Con semblante sereno, Canelo presentó pruebas, testimonios, auditorías y la grabación interna que desmentía por completo la denuncia. También reveló que la supuesta fuente anónima estaba vinculada a un grupo de presión empresarial que había intentado frenar el avance de la fundación desde el principio. Pero más allá de limpiar su nombre, usó el momento para lanzar un mensaje poderoso: nos quieren derribar porque tocamos lo que nadie quiere ver. Pero no nos vamos a detener. Si hay errores, los corregiremos. Pero si hay mentiras, las enfrentaremos con la verdad. El aplauso fue largo, pero no tan fuerte como la ola de esperanza que comenzó a resurgir después. Canelo había caído, solo para levantarse aún más fuerte. Tras la rueda de prensa, algo cambió en el ambiente. Los rostros de desconfianza comenzaron a transformarse en miradas de admiración silenciosa. Canelo no solo había limpiado su nombre, sino que había demostrado que su lucha no era una moda pasajera, sino una causa profunda, con raíces firmes. En las calles, la gente volvió a acercarse con respeto. Gracias por no rendirte, le susurraban. Muchos que habían dudado de sus intenciones ahora lo miraban como un ejemplo de integridad. Pero él sabía que el verdadero triunfo no era personal, era colectivo. La victoria no estaba en las cámaras ni en los aplausos, sino en cada puerta que se abría a quienes antes eran ignorados. Una llamada inesperada le devolvió la esperanza de una forma distinta. Se trataba de Natalia, una joven emprendedora de Oaxaca que había fundado un pequeño restaurante con su madre. Había seguido la historia de la fundación desde el inicio, y gracias a los materiales compartidos, había implementado un programa de inclusión en su comunidad. Aquí aprendimos que no basta con no discriminar, también hay que acoger, valorar, respetar activamente. La conversación entre ambos fue breve, pero intensa. Natalia representaba una generación nueva, despierta, que no necesitaba fama ni focos para hacer la diferencia. Canelo colgó la llamada con los ojos brillantes. Ya no estaba solo. Su llama se había convertido en faro para otros. Decidió entonces reformular la misión de la fundación. Ya no se trataría solo de fiscalizar malas prácticas, sino de formar líderes comunitarios, como Natalia, capaces de sembrar respeto desde abajo. Se creó una red nacional de embajadores dignos, jóvenes voluntarios entrenados para actuar en escuelas, mercados, empresas y espacios públicos. En menos de un mes, más de 1000 personas se habían sumado al programa. Lo que comenzó como una reacción emocional ante una humillación personal se estaba consolidando como un movimiento de educación social, con herramientas prácticas y visión a largo plazo. Canelo, al ver a esos jóvenes reunidos en el primer Congreso Nacional de la Fundación, sintió que ese era su mayor logro fuera del ring. Y en medio de esa nueva etapa, apareció alguien inesperado, el antiguo gerente del restaurante que lo había expulsado. A través de un correo, pidió reunirse con él. El mensaje era corto, pero sincero: he cambiado. Quiero hablar. Canelo dudó al principio. Recordaba la frialdad, el desprecio, la humillación. Pero también sabía que el verdadero cambio no se logra solo castigando, sino también ofreciendo caminos de redención. Aceptó la reunión con cautela, con el corazón abierto, pero los ojos atentos. Lo que no imaginaba era que ese encuentro marcaría el inicio del capítulo más simbólico de toda esta historia. A veces, quienes te derriban, también pueden ayudarte a elevar algo mucho más grande que tú. El salón privado donde se programó el encuentro era sobrio, iluminado por la luz suave del atardecer que se filtraba a través de los ventanales. Canelo llegó acompañado por uno de los coordinadores de la fundación, sin cámaras,
sin prensa, sin espectáculo. Quería escuchar, pero también dejar claro que ese no era un gesto de debilidad, sino de madurez. Frente a él, sentado con las manos entrelazadas y el rostro visiblemente transformado, estaba el hombre que meses atrás lo había expulsado con desdén del restaurante. Ya no vestía el traje elegante ni sostenía la arrogancia de entonces. Llevaba una camisa sencilla y una expresión cargada de vergüenza y humanidad. Tras un breve silencio, el exgerente habló. Su voz era baja, casi temblorosa. Me tomó tiempo entender lo que hice, no solo contigo, sino con muchas personas antes. Era parte de un sistema que premiaba la apariencia, que disfrazaba el desprecio con protocolos. Ese día, creí que protegía la imagen del restaurante, y lo que hice fue pisotear la dignidad de una familia. No busco perdón. Solo quería decírtelo en persona. Canelo lo observó sin interrumpir. Por dentro, revivía la escena. Sus hijas confundidas, la sensación de ser expulsado no por falta de reserva, sino por prejuicio. Pero también comprendía que el cambio auténtico rara vez es inmediato. A veces, comienza con una caída. Entonces, para sorpresa del exgerente, Canelo habló. Su tono no era agresivo, sino firme y sereno. El respeto no se demuestra con discursos, sino con actos. Tú fuiste parte de un problema, pero ahora tienes la opción de convertirte en parte de la solución. Le propuso algo inesperado, formar parte del nuevo equipo de capacitadores de la Fundación, compartiendo su historia como ejemplo real de transformación. El hombre se quedó sin palabras. No lo merecía, lo sabía. Pero allí estaba la mano tendida de alguien que entendía que las segundas oportunidades también construyen justicia. Aceptó entre lágrimas, prometiendo dar lo mejor de sí. Aquella sala, que pudo haber sido de confrontación, se convirtió en un espacio de reconstrucción. Afuera, el sol ya había bajado, y la ciudad comenzaba a encender sus luces. Canelo salió del edificio con el corazón en calma. Ese encuentro no cerraba la historia, pero sí abría un nuevo capítulo dentro de ella. En el fondo, sabía que lo que realmente asusta a quienes no creen en el cambio no son los discursos, ni siquiera las protestas. Lo que de verdad los incomoda es ver que el cambio es posible. Que un gerente arrogante puede convertirse en defensor de la dignidad. Que una víctima puede tender la mano. Que la verdadera fuerza no está en la revancha, sino en la capacidad de transformar lo roto en algo que inspire. La invitación llegó por correo electrónico. Una importante cadena de restaurantes europeos, con presencia en América Latina, quería organizar un foro internacional sobre inclusión en la industria del servicio. Canelo fue propuesto como orador principal. Lo que parecía una distinción honorable escondía, en realidad, un desafío complejo. Entre los organizadores se encontraban empresarios que habían criticado abiertamente su iniciativa, incluso algunos que estuvieron detrás del intento de desprestigiar la fundación. Sus asesores dudaron. Podrían tenderte una trampa mediática, advirtieron. Pero Canelo sabía que evitar ese escenario sería igual a retroceder. Así como en el ring, debía enfrentarse cara a cara con quienes pensaban que la dignidad era un lujo opcional. Aceptó sin titubear. El día del evento, el auditorio estaba repleto. Ejecutivos de renombre, inversionistas, chefs de fama mundial, periodistas. Un escenario intimidante incluso para quien estaba acostumbrado a las luces. Pero Canelo no llevó ningún discurso escrito. Subió al estrado con paso seguro y comenzó a hablar desde el corazón. Ustedes conocen mis títulos, mis combates. Pero lo que me trajo aquí no fue un cinturón. Fue una humillación. Fui expulsado de un restaurante con mi familia por no encajar en el perfil que se esperaba de un cliente. No por lo que hice, sino por lo que soy. Hubo un silencio denso. Todos escuchaban. Nadie interrumpía. Ni siquiera los que esperaban encontrar fallos en su relato. A medida que hablaba, sus palabras tomaban fuerza. Contó cómo nació la fundación, cómo enfrentó acusaciones falsas, cómo personas antes invisibles comenzaron a sentirse vistas. No venimos a destruir negocios. Venimos a construir respeto. No exigimos perfección. Exigimos humanidad. Mostró casos reales, cifras de impacto, testimonios.
Y finalizó con una frase que rompió la tensión. La verdadera elegancia comienza cuando tratas a todos como si fueran importantes. El auditorio estalló en aplausos. Incluso algunos de sus antiguos detractores se pusieron de pie. Canelo no sonrió por orgullo, sino por alivio. No había ganado una batalla de argumentos. Había tocado algo más profundo, la conciencia. Esa noche, de regreso en su hotel, revisó los mensajes en su celular. Natalia, Estefanía, Don Matías, todos le habían escrito. Hoy no peleaste con guantes, decía uno, pero diste el golpe más certero. Por primera vez en mucho tiempo, Canelo se permitió cerrar los ojos y sentirse en paz. Había enfrentado su mayor miedo. No el odio ajeno, sino la duda interna. El miedo de no estar haciendo suficiente. De fallarles a los que habían creído en él. Pero ahora lo sabía con certeza. Cada paso, cada caída, cada palabra había valido la pena. Y aunque la lucha por la dignidad no termina nunca, esa noche comprendió que había dado el combate más importante de su vida, y lo había ganado con el alma. Pasaron algunos meses desde aquel foro internacional. La Fundación Digno se había convertido en un referente global, con presencia en 10 países, alianzas con universidades, empresas y organismos civiles. Pero para Canelo, el éxito no se medía en números, sino en gestos. Como aquel día en que una mesera de un pequeño restaurante en Chiapas lo atendió con una sonrisa sincera. Al entregarle la cuenta, le dijo, «Gracias por lo que hizo. Hoy mi jefe me trata mejor». O aquel niño en Guanajuato que, al verlo, no le pidió una foto por su carrera de boxeador, sino por ser el que defiende a la gente que nadie escucha. Era ahí donde nacía la luz, en lo cotidiano, en lo invisible que, de pronto, comenzaba a brillar. El exgerente, ahora convertido en formador de capacitaciones, viajaba por el país compartiendo su historia. En cada charla hablaba con humildad, reconociendo sus errores, pero sobre todo mostrando que el cambio era posible. Su transformación se volvió un símbolo de esperanza para muchos. Y eso impactó profundamente a Canelo. No todos están dispuestos a perdonar. Menos aún a brindar segundas oportunidades. Pero haberlo hecho le enseñó una lección más valiosa que cualquier trofeo. Sanar no solo se trata de uno mismo, sino de ayudar a otros a sanar también. La historia ya no era solo suya. Era de todos los que, alguna vez, habían sido silenciados por la indiferencia. Una mañana, Canelo regresó con su familia al restaurante donde todo comenzó. Lo encontraron renovado, no solo en decoración, sino en alma. Los empleados lo recibieron con respeto, muchos con emoción. Esta vez sí tenían una reserva, pero no la necesitaron. Fueron guiados a la mejor mesa, rodeados de sonrisas genuinas. Sus hijas, ya un poco mayores, se sentaron sin miedo. Comieron juntos, rieron, recordaron. Y al final, antes de salir, una de ellas le tomó la mano y le dijo, «Papá, hoy sí nos trataron como importantes». Canelo la miró y sonrió. Es que siempre lo fuimos. Solo que ahora, el mundo empieza a verlo también. Al salir, el sol brillaba con fuerza. La ciudad seguía su curso, el ruido del tráfico volvía a sonar, la gente caminaba apurada como siempre. Pero algo había cambiado. En la mirada de quienes pasaban junto a él, había algo distinto, respeto. No por ser famoso, no por su historia en el ring, sino por haber demostrado que se puede transformar el dolor en acción, la rabia en empatía, la humillación en legado. Porque el verdadero poder no es derribar al otro, sino levantar a los que han sido derribados. Y en ese gesto silencioso, cotidiano, persistente, es donde realmente nace la luz. Si llegaste hasta aquí, comenta desde donde nos estás viendo y dinos si la historia de justicia te conmovió.